pancreatitis. O sea, primero hay dos tipos de pancreatitis, aguda y crónica. Pero nosotros vamos a hablar ahora de la pancreatitis aguda. Y en realidad entonces, como dice su nombre, todo lo que es itis es inflamación o infección. Es una inflamación de la glándula pancreática debida a una necrosis enzimática. En realidad es un proceso inflamatorio donde hay como una autoagresión del mismo páncreas. Hasta hace mucho, vamos a ver algunas imágenes en el sentido de que hasta hace mucho, o un tiempo, había una disyuntiva. Todo el mundo decía yo soy equipado para manejar pancreatitis, porque no había criterios, o sea, no había acuerdo o consenso, no había esa posibilidad. Por lo tanto, porque la pancreatitis en realidad, la evolución de la pancreatitis va a depender del grado de inflamación que tiene, porque puede ir desde una forma leve hasta una forma grave. Entonces, la gente que tenía pancreatitis leve decía yo soy experto, ¿no? Y no lo hiciste nada, era solamente el grado de inflamación que tenía. Por lo tanto, la pancreatitis es una inflamación de la glándula pancreática y su grado de afectación es variable de persona a persona, o sea, es variable. Hay muchos estudios, ya les decía, que en otros países la mayor incidencia en pancreatitis se debe a pancreatitis de tipo alcohólica. En nuestro medio, el mayor porcentaje es de origen biliar, y la habíamos hablado ya como una de las posibles complicaciones. Entonces, por ejemplo, la pancreatitis aguda en algunas situaciones puede ir desde 4.8 a 24.2 por 100.000 habitantes, ¿no? La necrohemorrágica tiene una mortalidad que va del 15 al 50%. Vamos, es importante esos datos. Yo les decía, siempre yo veía que la evolución del COVID al principio, antes de que haya vacuna, era prácticamente la misma situación de la pancreatitis. Vamos a ver que la pancreatitis aguda se comportaba, o sea, la leve, porque hay una forma leve y una grave, la leve tiene una evolución que cualquiera nos podemos sentir muy buenos médicos tratando una leve. En cambio, de la forma grave, que vienen a ser un 20%, el 15 hasta el 50% se muere, hace forma grave. O sea, es una ruleta rusa. Yo decía, pongo el ejemplo, porque pido la puerta, por favor, porque no nos vamos a dejar para ir. Decía, en el COVID, antes de la vacuna, del 100%, el 80% se curaban solos. 80%. Pero 20% requerían atención médica. De ese 20%, el 25%, que significa 5 de total, acababan en terapia intensiva. O sea, miren ustedes la magnitud. Por lo tanto, no era nomás decir, no, que me venga nomás. Caramba, de 105 parados de terapia. Entonces, por eso es que un tiempo murió gente y se colapsó el sistema. Lo mismo pasa en la comunidad. Yo les decía que esa diferenciación que generaba el hecho de decir, no, yo sé tratar, hubo necesidad de hacer. Ustedes han visto el congreso de cirugía, de ginecología, pero tuvieron que reunirse expertos de varias especialidades y hacer lo que se llamó consenso o reuniones específicas para hablar del páncreas. Miren ustedes, pancreatitis, o sea, tuvieron que haber, y la primera reunión fue en 1992 en Atlanta. Fueron médicos gastroenterólogos, médicos internistas, terapistas, cirujanos, cardiólogos, o sea, todos los que hablaban o entendían algo de pancreatitis fueron. Y de ahí salió la primera clasificación de las pancreatitis, que la dividió en dos, agudas y crónicas, ¿no? Entonces, la aguda, de la que estábamos hablando, es una pancreatitis que provoca dolor, por encima en sangre y orina, una respuesta sistémica de diferente intensidad. Vean, hasta ahí todo sería normal, ¿no? Y la crónica, cambio histológico irreversible, pero en forma crónica.
Ahora, ¿qué fue lo importante de Atlanta en el 92? Es que en la forma aguda definió dos formas. La forma aguda, una grave y una leve. Esta forma leve provocaba solamente edema en el páncreas, mínima alteración del órgano y recuperación sin secuelas. 80% de los pacientes tenían esta posibilidad. Belleza. Pero ahí empezaron a darse cuenta que un 20% hacía una forma aguda grave, con necrosis o hemorragia, falla multiorgánica, y en las complicaciones locales había necrosis, celulitis o absceso pancreático. De esta forma grave, el 15 a 50% se morían. Se morían y se mueren. Por eso hablar de pancreatitis es grave. Hay que, imagínense, por tener una litiasis vesicular, que entrar a esto, al carajo, ¿no? Que Dios me guarde, porque es jodido. Luego, del 92, la próxima reunión hubo en 2004, solamente para hablar de pancreatitis. Ahora uno va a los congresos y dentro de las temáticas te habla alguien de pancreatitis, algún avance de pancreatitis, ¿ya? Porque ya, como quien dice, ya está estandarizado, ¿ya? Pero es importante que esta segunda reunión en Pamplona igual hizo la misma clasificación en aguda, crónica. Las agudas la subdividió en aguda leve y aguda grave, ¿no? En la aguda hay mínima disfunción, o sea, vean ustedes, ya se empezó a hablar de este tipo de cosas. Mínima disfunción significa que vino la pancreatitis, vomitaste, pero no te falló ningún otro órgano. En cambio, en la grave se asocia a falla multiorgánica, que afecta a los riñones, pulmones, hígado, medio electrolítico, y entonces por eso ya vamos a ver que la primera fase de la pancreatitis es el tratamiento clínico, un abdomen agudo clínico, no es quirúrgico. ¿Para qué estamos hablando? Porque a nosotros lo primero que quiere puede ser que el clínico quiere deshacerse, el paciente quiere que lo opere y no sabemos de qué. El cirujano entra solamente en las complicaciones. El cirujano entra a hacer alguna actividad si el paciente se complica y hace complicaciones locales, abscesos, necrosis, listo. Entonces, el cirujano, en concreto, si alguna vez han escuchado, lo operaron a mi familia, estaba mal de una pancreatitis, le sacaron la vesícula y está saliendo mentira, tenía colecistitis, no tenía pancreatitis. O si tuvo pancreatitis, era una pancreatitis hematosa leve, no fue la cirugía, no se opera. Y también en Pamplona ya se habló de colecciones líquidas agudas, que la mayoría regresaban espontáneamente, ¿no? Entonces, vean ustedes, ya se empezó a hablar. En Pamplona también se empezó a hablar de necrosis pancreática estéril e infectada. O sea, había necrosis estéril, por lo tanto, había una como lo que decía yo ahora en la práctica. Hay gangrena seca y húmeda. La seca no está infectada, no se infecta, pero hay necrosis. No sé si han visto alguna vez en la diabetes a algunas personas les provoca que sus piernas se van enflaqueciendo de una manera tal que a veces los dedos se ponen negros y le tiran un cocacho como me dice y se sueltan. Pero es porque ha ido cerrándose, porque recuerden que la diabetes provoca microangiopatía, o sea, provoca lesiones de los pequeños vasos. Entonces, pero no es de un rato al otro, ¿no? O sea, va a ir lentamente. Por eso acaba de decir. Entonces ya en esa época se habló, vean ustedes, de pancreatitis estéril e infectada. También ya se habló en las complicaciones, que esto eran las complicaciones ya de la pancreatitis, los abscesos pancreáticos y los pseudoquistos pancreáticos. Este es un resumen, esta es la glándula pancreática. Entonces la pancreatitis aguda, en la forma leve, tiene un 80% y la grave 20%. Este 20% es el que nos preocupa, porque puede llegar, dependiendo dónde y cómo, del 15 hasta el 50% de mortalidad. Entonces es alto el porcentaje. ¿Cuál es la etiología? Ya les decía, en otros lados el mayor porcentaje es alcoholismo. En nuestro medio, del 30 al 75% son de origen biliar, el alcoholismo es un 15%, pero ya les estoy diciendo, no es porque tomemos menos, sino que nos operan más.
o sea, menos pacientes, por lo tanto, deberíamos operar más pacientes. Y la tendencia, a Dios gracias, ahora empieza. Pacientes que tienen, como ya la gente, hay la paroscopía, sí, ahora me hago operar, no tienen problemas. Ese es el reto que tenemos los médicos generales. Los médicos generales tienen que saber orientar a su paciente, es el llamado médico de cabecera. El médico de cabecera es el que va chequeando y sigue una conclusión, ahí hágase operar. No, usted tiene que poner su actual, o sea, ese es el médico que controla. No te va a operar, pero te va a ayudar a que no te complique. Entonces, y las idiopáticas, ya vamos a ver, son las formas no reconocidas, digamos. Son formas sin diagnóstico, pero hay muchas otras formas de etiología. Cuando hablamos en nuestro medio de la pancreatitis de origen biliar, esta es la causa, ¿no? Ya hemos hablado que la litiasis vesicular puede provocar colecistitis, puede provocar colitiasis, colangitis, y si el cálculo migra hasta la ampolla, esa impactación de los cálculos acá evita el drenaje del Wilson, ¿no? Porque desemboca junto con el coledo por el mismo lugar y eso hace una inflamación de la glándula pancreática. Entonces, vean ustedes, un cálculo limpo no puede hacer estragos. Los métodos diagnósticos, yo eso quiero que esté claro. Cuando ustedes hablen de patologías abdominales, o sea, en este caso, si es de víscera hueca y un abdomen agudo, radiografía, ¿no? Si es de víscera hueca y las vísceras macizas, ecografía y tomografía. La ecografía es la primera fase siempre. Aquí estamos viendo una tomografía. ¿Qué estamos viendo? ¿Ven? Los riñones, la vértebra, la aorta, y ahí estamos viendo el páncreas. Un páncreas con una pancreatitis aguda en la cabeza del páncreas. Entonces ya estamos adelantándonos a los métodos diagnósticos. Entre esas formas idiopáticas o otras formas de pancreatitis, habíamos dicho que la más importante es la de origen biliar, la alcohólica también tiene su porcentaje, pero tenemos otra forma. Por ejemplo, autoinmune, significa las colagenopatías, medicamentos, vamos a ver qué medicamentos pueden provocar pancreatitis, causas infecciosas, por ejemplo, las virales, la papera, la llamada papera, la parotiditis, por ejemplo, puede provocar la pancreatitis urguiana, ¿no? Puede haber una pancreatitis entonces de ese tipo. Trauma, accidente, a veces manejando la movilidad, te golpeas vos y puede ser el origen de una pancreatitis. Metabólica, este es un caso interesante. A veces uno dice, ¿qué cosa? El aumento del colesterol, la dislipidemia. Entonces, uno piensa que un problema metabólico solamente es la diabetes, no. El ácido úrico, colesterol, triglicéridos, son patologías, son el metabolismo. Entonces, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia puede provocar pancreatitis. Puede provocar estructurales, o sea, anatómicas o vasculares. Entonces, aquí quedan las últimas, las idiopáticas. En concreto, ya ustedes, hay muchas causas, pero nosotros tenemos que tener siempre ir a lo grueso. Yo me gusta transmitir a veces cosas que nos ha pasado, ¿no? Había una paciente que llegó, me acuerdo, yo estaba en ese tiempo de residencia, todavía estaba formándome cómo se llamaba, y llegó una señora que mi gente la operó, era particular. La paciente llegó con un cuadro igual, ¿no? O sea, con un polio tipo una colecistopancreatitis, vomitando, mucho dolor, desesperada. Un par de tratamientos, zona nasogástrica, 2 días de reposo, eso la preparamos porque no la operamos de emergencia. En 2 días la paciente estaba más o menos bien, la operamos en forma convencional, todavía no hacíamos la paroscopia en ese tiempo. La operamos, sacamos al otro día la paciente chalinga, no tenía nada, a su casa. A la semana, más o menos 10 días, vuelve la paciente igual o peor que la primera vez. Mire usted, llegó dormida la primera vez y la segunda y vuelve. Ay, que ustedes no han operado bien, que a mí no me han operado bien, no puedo dar un serio, otra vez la revisamos y dice un cálculo, o sea, queda un cálculo de una pancreatitis. RSP, ¿no? Lo que decía la RSP, la RSP, se hizo papilotomía, solo nasogástrica, 3 días igual sin nada de comer, y la paciente otra vez a su casa. Ni a la semana, otra vez volvió la paciente. Y mal. Ah, caramba, ya podía pasarlo. Entonces, ahí se hace lo que se llama la junta médica, ¿no? Entonces empezamos a revisar la etiología de la pancreatitis. Y no estoy diciendo que fui yo. Otro colega, con más experiencia, dice, le han pedido colesterol.
patología dislipidémica. Entonces, ¿por qué se curaba? Ella vino por su cólico biliar, pero tenía también su pancreatitis dislipidémica, dejaba de comer, bajaba el colesterol, mejoraba la pancreatitis. Esa señora, hasta ahora yo la sigo viendo, pero ya yo no, o sea, como médico, ¿no? O sea, me tiene mucha confianza, pero su médico tratante es un endocrinólogo, por su problema metabólico. Entonces, la veces que tiene como esa miscelánea, esas cosas que a veces uno piensa que no existen. Entonces, por lo tanto, no crean que estoy hablando de Keniasi y alcohol, que son los únicos. Entonces, lo que estamos diciendo, claro, si ahí está la evidencia, quédate con él. Si no está la causa, busca la otra. Busca las otras posibilidades. Entonces, ya le vean ustedes, entonces estamos hablando de la metabólica, de la portada del alcohol, hipertrigliceridemia, hipercasemia, medicamentosa, causa mecánica, los cálculos. Entonces, todo esto que hemos hablado son las causas probables. La más frecuente, evidentemente, la de origen biliar y la entre las vasculares está la fibrosa, entre la infecciosa la parotiditis, como decía, el consacchio, como decía la zóster, que también son formas infecciosas virales. Esto es, miren ustedes, algunos medicamentos. Ustedes ya han llevado farmacología, por lo tanto, hay varios de estos medicamentos no son tan desconocidos en su uso. Por ejemplo, clorotiazida, estrógeno, furosemida, sulfonamida. Estas cuatro son más o menos de uso. Entonces, hay que tener en cuenta, estas son que se ha comprobado que pueden provocar parálisis. Estas otras es probable y esta ya está mucho más dudoso, pero en concreto, si yo no tuviese, tengo una pancreatitis, no es litiásica, no es alcohólica, no es la historia clínica, ¿está tomando algún medicamento? ¿Qué toma? Entonces uno tiene que verificar los efectos adversos del medicamento. Entonces a eso lo estamos atendiendo con esto. En cuanto a la fisiopatología, los entes etiológicos mencionados, cualquiera de ellos que hemos hablado como etiología, lo que va a provocar es una activación inapropiada de las enzimas pancreáticas, cuyas consecuencias lo cual va a ser que hay una destrucción proteolítica, necrosis de los vasos sanguíneos, necrosis de la grasa enzimática, reacción inflamatoria. O sea, uno de estos desencadenantes es el detonante, el que activa un sistema de cascada. ¿Cuándo va a parar eso? Pues no, nadie lo sabe, porque es una ruleta rusa. Puede ser que en algunos se activa y ahí se paró. Eso fue la pancreatitis edematosa, o sea, la pancreatitis leve. El problema es en la grande, en el otro 20%, esa es una cosa que empezó con una destrucción y acaba con una necrosis de la glándula pancreática. O sea, es grave, ¿no? Esto es una imagen, obviamente, de autopsia. Están viendo toda una glándula pancreática completamente necrosada, una pancreatitis necrohemorrágica grave, que lleva a la muerte muchas veces rápido. Yo tuve un sobrino que, por estar trabajando, porque cabalmente después de trabajar, diabético, estaba macadorito, gordito, agarró en menos, llegó, por ejemplo, lo trajeron ya, yo estaba de turno, de emergencia, lo recibimos, le encantamos, controlador intenso, tomografía, listo, pancreatitis, terapia intensiva, en 2 días. Hay pancreatitis así de grave. Obviamente, por eso le estaba diciendo que hay que tener cuidado y temor. Yo, particularmente, tengo mucho que tener. Claro, queda muy bien, el doctor me curó, pero si fue una leve o hematoma, claro, pues se pudo haber curado solo. La forma grave acaba más una vez ustedes con heridas grandes, porque ya tenían que operarlo para sacar la necrosis, el absceso. Sufre mucho y de mucho tiempo, a veces 120, 150 días de internación y tratamiento hasta que se vaya lo que de la forma grave de los forma grave, el 80% no se establece ni internación. Entonces decíamos que hay una liberación enzimática, esto va a activar el factor complemento, vean ustedes, lo que hace es activar el sistema de la cascada de la inflamación. ¿Ves? Es una activación del sistema de la cascada de la inflamación. En algún momento solamente empieza un poquitico y para, por eso les decía, pero el problema es cuándo saber, nadie sabe.
sea, una pancreatitis alcohólica puede acabar en eso, una biliar puede acabar en eso, cualquier tipo metabólica puede acabar en forma grave. Por lo tanto, yo prefiero esperar no tener. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede ser causa de choque, síndrome de estrés respiratorio, insuficiencia respiratoria aguda, coagulopatía intravascular diseminada. O sea, falla multiorgánica. Ese síndrome de respuesta inflamatoria aguda puede llevarte a esto. Por eso es que los pacientes con pancreatitis grave mueren en terapia. Muchas veces, es el mayor porcentaje. Los cirujanos deberíamos actuar si el paciente se estabiliza de toda esto, muchas veces acaban intubados con drenaje torácico y ya está, lo compensan de esa parte y se destroza el páncreas, ahí tenemos que entrar nosotros, a drenar el páncreas. Entonces eso es importante que sepamos. ¿Cuál es la clínica? Primero es importante el antecedente, o sea, buena historia clínica, ¿no? Si yo tenía cálculos biliares, ahí está pues el antecedente. Si el antecedente fue que yo tengo un problema de colesterol, si que he tenido una parotiditis, o sea, el antecedente es muy importante. Pero clínicamente lo más importante es que es un dolor de inicio súbito en epigastrio o irradiación normal en el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, y el dolor se va en cinturón, es el típico dolor en cinturón, ¿no? Un dolor intenso, de 1 a 10, entre 9 o 10, distensión abdominal, ilio, obviamente han visto dónde está el páncreas está ahí y prácticamente le hace una curvita el duodeno, ¿no? Entonces, si se inflama, rápidamente el paciente va a tener vómito, se va a comportar como una obstrucción intestinal alta. ¿Cuál es la característica de la obstrucción intestinal alta del vómito? Vómito precoz, incoercible, de tipo biliar, gástrico. O sea, entonces el paciente tiene mucha distensión, mucho dolor, mucho vómito y un vómito que no para. No es que se poner el bracito, él sigue vomitando. Pero si no he comido nada y sigue vomitando, porque ya le estamos diciendo la producción gástrica y biliar la sigue vomitando, ¿no? Entonces eso es importante. Al examen físico, normalmente en las formas leves no llega deshidratado, pues el 80%, pero en las formas graves, ese 20% llega deshidratado, llega tocino, ¿qué hemos hablado? De falla multiorgánica, o sea, ya llega hipotenso. Esto que estamos viendo acá es de la forma grave. O sea, el leve va a acabar así nomás, ¿no? O sea, el leve va a tener esto y listo, presentado, le pusiste un antigenético, un asunto y desapareció. Yo estoy sacando para haber comprobado, debería hacer el estudio. Y diciendo yo que muchas veces algunos hemos podido tener pancreatitis cuando hemos hecho una transgresión alimentaria, si hemos bebido mucho, hemos comido mucho, a veces uno tiene ese dolor que estamos describiendo, ¿no? Intenso, y después vomita y demás cosas, pero de repente 4 o 5 horas o 6 horas después desaparece. Por eso digo que a veces cuando bebes mucho o comes mucho, está vomitando y digo, ay, nunca más, ese rato, ¿no? A las 6 horas le desaparece, se olvidó. Otro fin de semana ya está listo en la misma situación. ¿Cómo podría yo confirmar eso? Tendría que hacer encima de todos los pacientes que están así y una ecografía. Y probablemente tenga razón. No lo he comprobado, estoy sacando solamente una especulación. Y yo creo que lo mismo. Ahora, la forma grave, el paciente llega por tanto vomitar y no comer, viene deshidratado, hipotenso, en estado de shock, llenado capilar disminuido, el abdomen distendido, resistencia, y aquí aparecen 2 signos importantes: el signo de Cullen y de Grey-Carter. Son signos igual, patognomónicos, pero de formas graves. No se dejen confundir. Si de repente digo a todas las pancreatitis va a pillar el signo de Cullen y de Grey-Carter, no, porque eso es un sinónimo que está diciendo que tiene sangramiento, sangró el paciente, sangró el paciente. Entonces vean ustedes, lo más importante es el dolor abdominal, náusea y vómito. Obviamente ya estos signos tienen que ver con signos de choque, ¿no? Taquicardia, hipotensión, alteración del estado de conciencia. Esto es lo más importante, dolor abdominal y náusea. Son las dos cosas más importantes para hacer diagnóstico de pancreatitis. No es un dolor cólico, no es cólico, es un dolor constante, continuo, porque es como, a ver, ¿alguna vez hemos vomitado? Sí,
¿Hemos vomitado bilis? Algunos sí, qué cosa más fea, ¿no? El vomitar bilis, de verdad que le queda una sensación en la boca. Imagínense esas mismas enzimas que estén, digamos, haciendo el mismo efecto de la glándula pancreática. Caramba, es doloroso, ¿no? O sea, son altamente digestivas, entonces por eso es que esa es la sensación del dolor que tiene estos pacientes. Estos son los signos de Cullen y Grey-Turner. Vuelvo a repetir, no son de todas las formas, solamente de las formas graves. ¿Qué significa? Es una equimosis periumbilical, el Cullen, y el Grey-Turner es la misma equimosis, pero en los flancos. O sea, el Cullen vendría a ser una equimosis alrededor de mi ombligo y el Grey-Turner la misma, así como morete, ¿no? Equimosis en los flancos. ¿Por qué? ¿Por qué se justifica? Recordemos que la glándula pancreática es retroperitoneal. Entonces, al sangrar, no se va a venir a la parte anterior del abdomen. Por eso es que busca la ladera, digamos, laterales, se va a ir a los lados y por eso se ve como si hubiera un morete en estas partes laterales. Y en la región umbilical por disección del conducto ófalo-mesentérico. Entonces tiene justificación, pero no se ve en todos los pacientes. Esto voy a contar. Y la mayoría de estos pacientes son pacientes que están en terapia, porque ya están graves, porque son formas graves. Miren, este paciente también está en terapia, vean ustedes que ya tiene, incluso ya prácticamente como si fuera una piel marmórea, ¿no? Paciente distendido, gordo, obeso. Otro paciente más delgado, miren el tipo signo de Grey-Turner. Otro paciente, ¿no? Entonces, son diferentes formas, pero lo importante es que ya sabemos por qué se están produciendo. Para el diagnóstico, la historia clínica es muy importante, el examen físico, pero hay que confirmar, así como hablábamos de la forma cuál es la clínica de uno de los tipos de aborto agudo, aquí hemos hablado de la clínica. ¿Con qué confirma? Laboratorio, y entre los laboratorios está el aumento de la amilasa y lipasa. Una vez hecho esto, y esto nos queda entonces la ecografía. ¿Recuerden qué decíamos de la ecografía? Tiene que ver de la ecotextura del hígado, las características de la vesícula, el diámetro del conedo, páncreas, ecotextura del páncreas. Entonces, no acepten un ecografista que le diga, no he podido ver el páncreas no visible porque hay mucho gas. O es malo el ecografista, o realmente está diciendo la verdad, pero por lo tanto, si no pudo ver el páncreas y el paciente da dolor, tomografía, ¿no? La tomografía ya no es buena, pero no acepten un informe que le diga no se pudo visualizar el páncreas porque estaba con mucho gas. No lo acepten. En el hemograma, evidentemente, ¿qué vamos a encontrar? Como cualquier itis, ¿no? Leucocitosis con desviación a la izquierda, hay un hematocreto que demuestra deshidratación, hiperglicemia. ¿Por qué habrá hiperglicemia en un paciente que hace pancreatitis? ¿Por qué? Bien, ¿cuáles son las funciones del páncreas? Tiene dos funciones, muy bien, exócrina y endócrina. Una, la endócrina con la hormona de alfa, beta y gamma, y la otra, la exócrina por el tubo pancreático. Perfecto. ¿Y esa la alfa, beta y gamma que acelera? Insulina y glucagón. Insulina y glucagón. Entonces, resultado, miren ustedes, el paciente no era diabético, pero al inflamarse la glándula pancreática está provocando un problema en la función. ¿Ves? Entonces ya, obviamente que el paciente aparece con glicemia elevada y un mal pronóstico. Puede haber hiperglicemia solamente en la de origen biliar, si se está obteniendo el colédoco mal, ¿no? Hipocalcemia, ya vamos a ver que es una forma grave de necrohemorragia. Entonces, estos laboratorios no pueden pedir cualquiera. Entonces, hay que pedir especialmente en un paciente grave. La amilasa, para ser considerada pancreatitis, porque también hay formas de elevación de la amilasa en forma que no son, digamos, falsos positivos, si vale entender. Pero para que sea considerado como un diagnóstico, debe aumentar 4 veces su valor, porque si más o menos nos llegamos de 110 a 120, debería estar en 400 o más la amilasa para que sea considerada, digamos, como coadyuvante del diagnóstico. Entonces, es muy importante. La lipasa 2 veces. Una cosa,
La amilasa se eleva de 6 a 8 horas posterior al inicio del cuadro. Por eso es que hay que saber muchas cosas. Si yo pido inmediatamente a un paciente que está empezando una pancreatitis, no lo voy a encontrar y dice, no, está normal, no es pancreatitis, te equivocaste, te pediste muy antes. Se eleva de 6 a 8 horas posterior al inicio del cuadro. Y no es eterno, desciende. Vean ustedes, va a descender la amilasa, por ejemplo, a sus valores normales de 3 a 5 días. Por lo tanto, si yo pido también una pancreatitis que ya tiene 5 días de evolución, puede ser que esté normal. Y el paciente está con pancreatitis. Entonces yo tengo que saber cómo interpretar, yo mismo. La lipasa es otra enzima, esta se aumenta 2 veces su valor, es mucho más específica. Por lo tanto, si pedimos ambas, y por ejemplo la amilasa está 4 veces por encima y la lipasa 2 veces, elevamos la posibilidad diagnóstica a más del 96%. Tremendamente importante. ¿Ven? Entonces, miren, clínica, maestro 2, laboratorio, nos ayudan a confirmar nuestro diagnóstico. Como estos pacientes casi en forma grave van a tener fallas de estrés respiratorio, digamos síndrome de estrés respiratorio, insuficiencia respiratoria aguda, van a hacer derrames pleurales que pueden hacer incluso neumonías. Mira, aquí un derrame pleural casi bilateral, aquí está mucho más marcado del lado izquierdo, del derecho menos, y aquí hay un cuadro de neumonía, un paciente que ya está con intracal, paciente de terapia intensiva, más el estado. No puede haber esa posibilidad y la puede estar. En la tomografía, mirando otra vez, miren ustedes cómo puede haber una gran conexión en peripancreática. Entonces, volviendo otra vez a la especificidad y sensibilidad de la amilasa, la amilasa tiene una sensibilidad del 82%, la lipasa 94%, especificidad 91, 96. Si sumamos ambas, entonces prácticamente llegamos a algo efectivo. Un defecto más que tiene, bueno, la amilasa es muy importante, ya les dije que tiene que cuidarse cómo interpretarlo, pero tiene un problema, hay falso positivo. Se eleva también la amilasa, por ejemplo, en el embarazo ectópico roto, en la trombosis mesentérica y también se eleva en las perforaciones intestinales. Entonces, de repente, y son cuadros graves. ¿Te acuerdas de la trombosis mesentérica? Decíamos que igual es bien malmoria, ¿no? O sea, yo una vez entramos con una paciente pensando que era, ¿cómo era? Esta paciente era una paciente joven, pensamos que era una trombosis mesentérica y era una pancreatitis. Porque, claro, estaba elevada la amilasa, nosotros ya no nos dimos cuenta y es diagnóstico diferencial. Falso positivo. Aquí un cuadro muy bonito para ver ambas. Miren usted, la amilasa se eleva 6-8 horas, pero desciende más rápido. En cambio, la lipasa tarda un poco más en elevarse, pero dura mucho más tiempo elevado. Ambas juntas ayuda mucho al diagnóstico, amilasa y lipasa. La ecografía nos muestra esto, un aumento de la textura de la cabeza del páncreas. Entonces, una vez que ya tenés esto, estás obligado a pedir una tomografía, porque la tomografía también te puede servir para diagnóstico y pronóstico. Y entonces, la tomografía aquí te está confirmando un páncreas aumentado de volumen en la cabeza y toda esta parte. El resto del páncreas más o menos hematoso, pero la parte de la cabeza está completamente parada. Otra forma de pancreatitis, en este caso la cabeza no tiene problema, es una pancreatitis de cola, la cola. Entonces, vean ustedes que hay diferentes formas, pero en este caso la tomografía nos está confirmando. Diagnóstico diferencial, es por lo que estaba hablando, es importante, con perforaciones de víscera hueca, colecitis aguda, enfermedades vasculares mesentéricas, trombosis, rotura del quinto de ovario, embarazo ectópico, infarto agudo del miocardio. Entonces, es importante tener en cuenta ese tipo de posibilidades. El dolor es muy subjetivo, un dolor muy subjetivo. Cuando uno ve a un paciente que ya tuvo pancreatitis, tenía muchas posibilidades de conocer una segunda oportunidad, porque el cuadro. Por eso digo yo que lo más importante es el diagnóstico, porque si ya vas a ir a ver un paciente con pancreatitis y no viste el ingreso, no perdés mucho. Seguramente la historia, todo, ¿no? Pero es importante ver al inicio del paciente.
Complicaciones. ¿Por qué tenemos que hablar de pancreatitis si ustedes no se va a operar? Porque hay dos tipos de complicaciones en la pancreatitis, locales y sistémicas. La sistémica van a aparecer dentro de las 2 primeras semanas, por lo tanto ahí los cirujanos no hacen mucho lo que no tenemos nada que ver. Tiene que ver el spleen, de terapia. Entonces todos son complicaciones sistémicas. ¿Qué complicaciones sistémicas? Las que hace rato nombramos, ¿no? Estado de choque, insuficiencia respiratoria, sepsis, hemorragia digestiva, complicaciones renales, hepatouremia, falla multisistémica. Todo eso puede aparecer. Puede aparecer una o dos nomás, mejor. Mientras menos complicaciones sistémicas, mejor pronóstico. Mientras más órganos se afecten, peor pronóstico. Aquí un órgano afectado. Aquí hay infección. El intestino sagrado, insuficiencia renal, el hígado, 1, 2, 3, 4, 5 con el corazón más. No va a morir el paciente, seguramente el pronóstico es severo. Y las locales, que estas sí las vemos nosotros después de puede tener. Las complicaciones locales, esto sí, vamos a ver, pero cuando aparecen después de 20 días, de 14 a 20 días, recién aparece. O sea, un paciente con pancreatitis grave no aparece esto al inicio. Esto ya es posterior. Ahí recién actuamos nosotros. Una de las cosas que me gusta insistir en alguna cosa que yo pregunto y seguro que en la práctica les voy a preguntar, va a ser los criterios de gravedad. ¿Quién fue Ransom? Ransom es un médico investigador que, mirando tantas muertes de pancreatitis, miren su observación, ¿no? Por eso digo que investigar es cuestión de voluntad. El tipo dijo, ¿qué cosas comunes tendrán los que se mueren de pancreatitis? Entonces él agarró, no hizo un estudio prospectivo, hizo un estudio retrospectivo. Y vio qué cosas comunes tenían las personas. Y Ransom identificó 11 criterios que tenían las personas que se morían. Por lo tanto, Ransom sacó una conclusión, que el que tenía 11 criterios, ese estaba listo para la foto, se moría. Si tenía 7, tu posibilidad de vivir estaba alta, pero de morir, perdón, estaba alta, pero moría. Si tenía un criterio de gravedad, no tenía posibilidad de morir, digamos. O sea, el tremendo estudio que hizo Ransom. Y entonces Ransom identifica, por ejemplo, y por eso que estos criterios, especialmente los de las primeras 24 horas del inicio, no tienes que saber lo que te muere, porque esto lo puedes pedir en cualquier lado. En la provincia ustedes ya se pueden dar cuenta. ¿Por qué me importa esto? Porque yo les decía que yo no quiero que sufran, no quiero que después lo estigmaticen a ustedes porque uno les duele más cuando es más jovencito. De repente uno ya se hace curtido con el paso de los años, ¿no? Cuando vos estás joven, te pasa algo en tu cabeza todos los días, ¿no? Como cuando alguien, no sé si juegan deporte, ¿no? Juegan básquet, lo juegan uno, y si vos tiraste un tiro y que debiste meterlo, en la noche tu rebobina otra vez. Y si son bonitos, ya sabes lo que pasó, o sea, y de médico te pasa lo mismo, ¿no? A veces entonces te empieza la mente, decir, ay, ¿por qué no hice el proceso? ¿Qué quiero con ustedes? Que cuando tengan un paciente y diagnostiquen pancreatitis, sepan qué paciente se puede quedar con ustedes, qué paciente tienen que deshacerse y mandarlo a otro nivel inmediatamente. Y van a ser aplaudidos, ¿no? Claro, porque si ustedes diagnosticaron. Entonces, ¿con qué criterio? Con eso. Por ejemplo, yo al preguntarle la edad, yo puedo saber, si uno de ustedes hiciera pancreatitis, ¿quién puede entre 25 a 20 a 25 años? Ransom identificó todos estos criterios como malos. O sea, al revés de las notas. Mientras más juntos, aquí te morís. En cambio, ustedes, mientras más juntos, feliz la vida, ¿no? Por ejemplo, mayores de 55 años, mal pronóstico. El que haga pancreatitis por encima de los 55 años, yo ya estoy en el límite, ¿no? Ya tengo 55. Si hago una pancreatitis, ya está. Más para el otro lado que para este lado. Recuento el leucocito. Si tiene 16.000 leucocitos o más, mal pronóstico. Glicemia mayor a 200 miligramos. Ya la estamos notificando porque la glicemia no era diabético. Porque se supone que no somos diabéticos. Pero si te sube la glicemia a 300,
al inicio, significa que tu glándula está muy afectada. Lactato de neogenasa mayor a 350 miligramos por unidades por decilitro. La TGO mayor a 250. Esto lo puedo pedir como un laboratorio, no de rutina, pero en cualquier lugar lo puedo pedir. Y entonces, si yo tengo un paciente que no tiene ninguno de estos criterios, quédense con el paciente de la pancreatitis, le van a poner suero, ustedes un calmante y el paciente va a estar caliente, ya le van a quedar bien. Caramba, pero si el paciente tiene de entrada por lo menos 2 o 3 criterios, mándenlo a un hospital de especialidad. Porque si no, le va a complicar. Y esto se hace cuando uno recibe el paciente. Ransom determinó, amplió su criterio y a las 48 horas pide otro tipo de, ya en ese paciente diagnosticado, pide otro tipo de cosas. Por ejemplo, la disminución menor de 60 milímetros de mercurio de la saturación de oxígeno, caída del hematocrito mayor a 10 puntos. ¿Cómo puedo justificar esto? ¿Acaso ha tenido, estamos hablando de una de las complicaciones de necrohemorragia? Por eso hay cura y tarde. Estamos hablando de la forma grave, ¿eh? Entonces, si el hematocrito baja, ¿cuánto es el valor normal del hematocrito? Hasta 45, le pongo 40 para hacerlo más fácil. Para no dependemos como ligera. ¿Cuánto es el 10% de 40? Listo. Entonces, si yo pido al ingreso, porque ya le pedí un hemograma para ver la leucocitosis, y tiene 40, se supone que a las 48 horas tiene que tener 40, pero bueno, o 39 o 41, ¿no? Pero si tiene 35 de hematocrito a las 48 horas, está diciendo que es un santanés. Ha bajado el hematocrito. Entonces, si baja, ¿no? 10 puntos, entonces, mal. Calcemia menor a 8 miligramos, mal pronóstico. Uremia mayor a 5 miligramos por 100 ml, mal pronóstico. Déficit de base mayor a 4 miligramos, mal pronóstico. Y retención de líquidos mayor a 6 litros. Un paciente que hemos dicho que está hipotenso, taquicárdico, cuando uno no entiende cómo se maneja el shock, está jodido. Para meter volumen se le da al paciente que tiene hipovolemia, o sea, shock hipovolémico. Entonces, si el shock es séptico, neurogénico o cardiogénico, si le metes volumen no echa caso. ¿No? Entonces, a eso se refiere. Entonces, un paciente que llega hipotenso y deshidratado y le mete suero, ¿cómo vas a cuantificar? Le he metido 10 litros, esto y no más que 1000. Y con la sonda salió 1000, 2000. ¿Y dónde están los otros 8 litros? Los retuvo, o sea, fue un espacio mal conocido. Entonces, Ransom hace la sumatoria, ¿ves? Completa. Y explica lo siguiente. Si vos tenés de los 11 criterios de 0 a 2, no tenés posibilidad de morir mortalidad. Si tenés de 3 a 5, cualquiera de los criterios sea, entonces la mortalidad se va más o menos al 20%. Si tenés de 6 a 8, por encima del 60%. Y si tenés de 9 a 11, por encima del 80%. O sea, miren, tremendamente interesante lo que hizo Ransom. Y no es difícil, pero usted tiene que aprender eso. Tiene que aprender eso, no, porque es lo que le va a permitir no cometer errores. Por último, van a alguien y dice, no voy a aprender que voy a tener un celular. Pero lo importante es que sepan que se usa. Miren, la tomografía también sirve como pronóstico. Estos son criterios de mortalidad. No son criterios diagnósticos. Ojo, no hemos dicho, ¿no? ¿Qué sirve para el diagnóstico? La clínica, ¿qué más? Amilasa, clínica, ¿no? Examen físico. Laboratorio, ¿cuál? Amilasa, amilasa. Listo. Volvemos con ecografía y tomografía. Ya está, ese es mi diagnóstico. Miren, acá estamos hablando de criterios de gravedad, o sea, del pronóstico del paciente, no diagnóstico, no es lo mismo, ¿ya? Y la tomografía también sirve para pronóstico, o sea, sirve diagnóstico y pronóstico, pero ¿por cómo? Por ejemplo, pedir una tomografía el primer día, estos son criterios de Baltasar, ¿no? Los criterios tomográficos. Primer día, páncreas, aumentaba la quita del páncreas, la cabeza juvenil. Paciente al tercer día le hacían otra vez tomografía. Es el mismo paciente. Miren cómo se le hizo todo el páncreas.
¿Qué significa? Mal pronóstico. Si está de hecho en menos de 2 días, de hecho el páncreas. Si esto fuera el primer día y al tercer día le encontrás lo mismo o menos, buen pronóstico. O sea, eso es lo que hace Baltasar con los criterios tomográficos, ¿no? Aquí hay otra tomografía de otro paciente de glándula prostática con un virus dilatado, otra tomografía, un páncreas igual inflamado, siempre viene la vértebra, los riñones, la aorta y adelante está el páncreas. ¿Ramsson fue el único que hizo esos criterios? No, hay mucha gente. Pero yo intento ser muy simple siempre en mi vida, ¿no? Yo les digo de cosas más o menos simples. Inri, Osborne, Blanc, que están los criterios de Apache, también que puede servir. Pero si ustedes miran, algunos nos van a complicar un poquito más la vida, ¿no? Entonces, yo por eso me quedo definitivamente con los criterios de Ramsson como más sencillo. Pero no estoy diciendo que es el único criterio de gravedad. ¿Pueden aprender? Sí, señor, ningún problema. Yo lo hallo mucho más sencillo. En alguno de estos, por ejemplo, se pide, por ejemplo, albuminemia. No en todos los hospitales puede pedir albuminemia. Entonces, aquí todos le dan importancia al grupo, ya está, debe tener importancia. Ramsson no lo tomó en cuenta. No estoy diciendo que no sirve, pero en los criterios no podés combinar cosas. Si querés utilizar un criterio, cumplirlo todos los pasos. Baltasar, les decía, hace los criterios pronósticos de Baltasar, son tomográficos y habla de grados, ¿no? Grado 1 o A, páncreas normal, el grado B, páncreas aumentado de tamaño, el C, anormalidad pancreática, el D, una colección líquida y el E, 2 o más colecciones líquidas. Entonces, es evolutivo. Si vos, mientras menos problemas tengas, mejor pronóstico. Mientras menos situaciones vaya avanzando. Aquí estamos viendo otra vez otra tomografía, apuntando todo el edema de la glándula pancreática con necrosis. Hay zonas de necrosis, ya los líquidos peripancreáticos, estos intestinos que se ven edematizados, el signo, como si fuera el signo de pila de moneda, porque está provocándole hilio, ¿no? Pero lo que estamos buscando es el páncreas. Miren cómo de un día para el otro, de 2 días puede aumentar la necrosis pancreática. Entonces, en estos casos, ya si pasa más de 20 días, ya tenés que entrar a operar. Y ahí actuamos. Ahí ya tenés. Miren, este ya aumentó muchísimo más, prácticamente ocupa todo es otra forma de pancreatitis, necrosis pancreática. Esta es la imagen ya intraoperatoria. Cuando estás operando, o sea, porque lo que vas a hacer ante un páncreas así, tienes que buscar la manera de frenar, de sacar esos accesos y se porque si no, claro, era abierta, ahora se hace por punción. Perfecto, pero es el mismo procedimiento, es como si quieran decir, antes todos los pacientes los operábamos de manera depresiva, ahora se llama la paracópica. O sea, ahora se puede hacer otro procedimiento, pero no ha pasado de moda en la cirugía. Entonces, esta es la imagen que uno observa cuando está entrando, porque este es el tímpano, pegado del colon para arriba, y como decimos en el retroperitoneal, entonces tenés que entrar a la transcavidad, ¿no? Uno busca una zona devascularizada, entonces aquí hay una zona devascularizada, ahí meter una pinza, divulsionar, y ya, pero ¿qué es lo que queremos mostrar? Que en el retroperitoneo, vean ustedes, todo se ve oscuro, negro, y está teniendo necrosis. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, obviamente, un paciente con pancreatitis edematosa leve necesita internación. Si se interna, le hace el diagnóstico, dieta cero, ya está. El problema está en la forma grave. Esto, en la forma grave, pancreatitis grave, debe internarlo a terapia intensiva, útil. Monitoreo completo de todo lo que tenés que hacer. Calmar el dolor. Y esto es tremendamente importante. Sonda nasogástrica. ¿Por qué la sonda? ¿Qué es lo que hemos dicho que tiene el paciente? Dolor y vómito incoercible, porque hay una distensión. Si le ponemos una sonda, no va a vomitar el paciente porque todo el líquido va a salir para allá, ¿no? Y segundo, le mandás la orden, ¿no? Porque lo que tenés que hacer es que la glándula entre en reposo, para que no se enloquezca más.
Entonces, mientras esté distendido el estómago, la sensación que nos envían al cerebro es que necesita enzimas. Entonces sigue funcionando la glándula. Si yo pongo sonda nasogástrica, no hay distensión. Resultado, la glándula va a entrar perfecta. Entonces, la sonda es muy importante, ¿no? Protección gástrica siempre, porque hemos dicho una de las complicaciones de la hemorragia, ya sabían ustedes que hay que hacer protección gástrica, antibiótico, nutrición parenteral. Obviamente, con un paciente que no está comiendo, le ponemos sonda nasogástrica, escucha, se va a morir de hambre ya, ¿no? Entonces tenés que forma parenteral o enteral, también podés hacer parenteral o enteral, ya vamos a ver al final cuál es mejor. Si hay elevado más de 3 parámetros y se detecta proteína C reactiva mayor a 200, hay que también sospechar. La proteína C reactiva es un buen parámetro para ver cuadros graves. No solamente se lo usa en casos de pancreatitis, pero miren, este ya es algo aditamentado, no al criterio de la causa. Si tenés criterio más de 3 parámetros afectados y todavía le pedís un PCR y está aumentado, seguramente ya te está confirmando que es un patógeno del paciente grave, ¿no? Entonces eso es importante y siempre hay que hacer, como decía yo, la tomografía para confirmar estos casos graves. Esto es solamente para ver lo que significa nutrición parenteral y enteral. Parenteral significa por una vena, ¿no? Por su clave, ¿no? Por tubular. Pero la enteral significa poner una sonda nasoyeyunal, o sea, el estímulo, ya le decía, es porque nosotros comemos, ¿no? La colecistoquinina hace la contracción, ¿no? Pero ¿qué tal si se la hacemos a los organismos nosotros? Le pasamos una sonda hasta el yeyuno, entonces no tiene sentido y cumple una función nutritiva que el paciente necesita. Entre la comparación nutrición enteral versus parenteral, la enteral es más barata, mantiene función intestinal, evita la absorción de toxina. Por lo tanto, es preferible una enteral a una parenteral. La parenteral es cara, debe valer por encima de 2.500 bolivianos al día. El enteral podría ser licuado o su boca rara, entonces es muy diferente. Ninguno de los dos se ha mejorado el pronóstico. O sea, igualito que puede morir, ¿no? Pero digamos, no ha mejorado el pronóstico en ninguno de los dos casos. En cuanto a antibiótico, debe ser reservado, o sea, si yo tengo una pancreatitis edematosa leve, no debo usar antibióticos. Hay que esperar, porque son pacientes que sufren mucho. Entonces, si vos empezás mal de los antibióticos, vas a acabar sin municiones. Es como si quisieras tirar, viene uno solo a atacarte, pero atrás vienen 1000 y vos tirás todos tus tiros al primero. Ya vienen los otros y te matan, ¿no? O sea, hay que, como quien dice, saber controlar tu energía. Tienen que el antibiótico ser de alta cobertura, buena penetración pancreática. No todos los antibióticos penetran al páncreas, por si acaso, por lo tanto no es cuestión de dar cualquiera. Y hay que empezar el antibiótico una vez confirmada la infección. Y el uso, normalmente sabemos que son de 7 a 10 días, acá no. Acá está recomendado usar 14 o 28 días los antibióticos. Aquí estamos viendo un tratamiento que se va a hacer por punción, ¿no? El mismo que estábamos haciendo quirúrgico, se está introduciendo un catéter lateral y mediante el estómago, se atraviesa el estómago con la endoscopía, entonces se coloca como que 2 sondas. ¿Para qué? Porque en el páncreas está la necrosis, entonces metes líquido y sacas líquido, o sea, como un lavado continuo y saca bastante. Es una de las técnicas, yo no la sé hacer, porque ya es una especialidad, una subespecialidad de la cirugía, ¿no? Yo puedo hacerla abierta. El mismo procedimiento del paciente. Esto es lo que se hace normalmente abierto. Ahí está el páncreas necrosado, este es el resultado cuando haces la cirugía, ¿no? Esto es lo que es el resultado. Esto ya obviamente una pieza de autopsia, este otro era de un acto quirúrgico. Esto es de una autopsia de un paciente que obviamente falleció por una pancreatitis necrótica. Así se saca, mira, este es una pinza aro, entonces ahí la transcavidad de los epiplones ingresa y entonces estos son necrosis y absceso, entonces van retirando. Eso se llama secuestrectomía, o sea, sacar los secuestros, ¿no? O ir retirando. Hay que hacer mucho tiempo. Esto es la incisión en boca de horno, ¿no? Se llama marsupialización. ¿Qué es un marsupial? Un canguro, ¿no? El canguro. ¿Qué tiene el canguro? El canguro tiene una bolsita, ¿no? Entonces, ¿por qué se habla de una marsupialización? Porque la incisión es en boca de horno,
y uno cierra más o menos hasta acá y cierra más o menos hasta acá, o sea que queda como un hueco. En la primera cirugía sacas lo más que puedas, pero no vas a estar todo el tiempo haciendo lo mismo. Entonces ya después, las otras curaciones, con sedación, analgesia al paciente, puede lavar y aspirar, entonces va sacando para hacer casi diario. Eso le deja como un orificio, por eso se llama marsupialización, un marsupial. Entonces, pero eso después, ya una vez que acaba de cicatrizar, o sea, acaba así. ¿Qué es esto? Una eventración, ¿no? O una hernia incisional. Ya está. Después de un tiempo, yo recuerdo a uno de estos pacientes, sufrió tanto, claro, ¿no? Salió la pancreatitis, que quedó con su hernia incisional y decía, no, así no, decía, no, empezaba a sufrir. Claro, ya después de un año ya incorporó la vida normal, ya quería de repente jugar. ¿Será que no me va a pasar nada? Decía yo con miedo al pobre. Y claro, al final lo recuperamos, o sea, recuperar ya para solucionar la parte de la pared. Pero como les decía, esto sí se puede evitar. Este tipo de cirugía con lo que estábamos diciendo acá, haciendo ortosis. Pero ninguno de los dos, ninguno ha mejorado el pronóstico, porque los pronósticos están dados por esos criterios de gravedad. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, ¿por qué hay alteración en el calcio? ¿Perdón? ¿Por qué hay alteraciones en el calcio? Porque ahí se baja el calcio. Ajá. Miren una pregunta interesante. Sucede que el calcio, todos sabemos que está en el parte intravascular, pero cuando se produce esta alteración del páncreas, se pasa y se hace lo que se llama esteatosis pancreática. Fuga del espacio intravascular y se impregna a todo lo que significa el epífilo, entonces se hace como una esteatosis, como si fuera como si uno botara estufo ahí. Entonces, al salir del espacio intravascular, se va hacia afuera y se hace una esteatosis. Entonces, eso hace que fugue, por eso se baja el calcio y entonces empieza a tener signos de tetania y todas esas cosas del paciente semiológicamente, ¿no? Entonces, hay que administrar algo. Gracias, doctor. ¿Alguna otra cosa? En el examen físico, doctor, ¿qué hace sospechar de una pancreatitis con el paciente? ¿Cómo podría sospechar? La clínica. Yo ya le decía, a ver, si yo quiero diferenciar un pólipo biliar, el paciente va a venir y le dice, ay doctor, ay me duele doctor, o sea, ¿no? Va a venir así con ese tipo de situación, ¿no? O sea, el antecedente. Y buscas todos los signos y lo máximo que vas a encontrar es el punto cíclico. En la policistitis el paciente viene agarrando su dolor. Tiene fiebre, tiene Murphy positivo. En cambio, lo característico de la pancreatitis es el dolor. El inicio súbito que se irradia a los hipocondrios, izquierdo y derecho, muchas veces a la región dorso-lumbar, y el vómito. Es un vómito incoercible, precoz e incoercible. Clínica, o sea, hay cómo diferenciar clínicamente, ¿no? Y si hay peligro de estudio, ya no. Pero la clínica más o menos así la puede ser. Gracias. Muy bien. No hay más, pueden ver, gracias.